Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. Hoy en este video vamos a tejer paso a paso con 2 agujas este lindo gorrito. Lo vamos a tejer en forma circular y es para bebitos de más o menos 3 a 6 meses. También fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En este mismo video les voy a dar el número de puntos que tienen que montar y el número de vuelta que hay que hacer para las diferentes medidas, así es que continúen viendo. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso, pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla y si les gustó este video, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer este gorrito para 3 a 6 meses voy a usar estas agujas de 5 milímetros. Yo voy a usar unas agujas circulares porque voy a tejer el gorrito en forma circular. Muchas de ustedes me han estado pidiendo esta versión ya que en mi canal ya tengo el mismo gorrito pero lo he tejido usando agujas rectas. Si quieren ver ese paso a paso, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso y también aquí en la caja de información les voy a dejar el link. Recuerden que la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También voy a usar esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso es de 3 a 6 meses y voy a montar un total de 64 puntos y vamos a hacer aproximadamente 46 vueltas y luego vamos a comenzar a reducir. Si ustedes quieren hacer el mismo gorrito desde recién nacido hasta más o menos 24 meses usando las mismas agujas, aquí les he escrito el número de puntos que ustedes van a tener que montar y el número de vueltas. Ahora este número de vuelta es aproximado, ustedes pueden tejer el gorrito más largo, más corto, como les convenga. Yo, como les digo, aquí vamos a hacer el de 3 a 6 meses, vamos a montar 64 puntos y vamos a hacer 46 vueltas. La reducción para todos los tamaños es exactamente igual. Bueno, aquí, para empezar, vamos a tener que montar un total de 64 puntos. Bueno, aquí para montar los puntos vamos a poner las 2 agujas así y vamos a enrollar el hilo 20 veces, así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Ahora vamos a doblarlo una vez y tenemos para aproximadamente 40 puntos. Lo vamos a doblar una vez más y vamos a tener para 60 puntos. Necesitamos montar 64, así es que voy a agregar un poquito más o menos así, y vamos a hacer un nudo. Ahí está, este hilo viene del que acabamos de medir y este aquí viene del ovillo. Ahora vamos a meter las agujas aquí en este nudo que acabamos de hacer y vamos a comenzar a montar los puntos. Miren, vamos a abrir el hilo así, nos vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada y vamos a usar las 2 agujas. Miren, ahí están 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así voy a continuar hasta tener 64 puntos. Continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo 64 puntos aquí en mis agujas. Ahora con mucho cuidado vamos a retirar una de las agujas así y ahora tengo mis puntos en esta aguja. Vamos a dividir los puntos porque el gorro, como les digo, vamos a trabajarlo en forma circular usando el método Magic Loop. Así es que vamos a separar aquí mitad y mitad los puntos. No necesariamente tenemos que ser exactos, más o menos por aquí. Voy a jalar ahí. Más bien, déjame ver aquí. Ahí. Así, vamos a empujar el cable. Asegúrense de que estos puntos no queden torcidos. Miren, se miran que no están torcidos, así es que ahora vamos a empujar así. Ahora miren, asegúrense de que este hilo que viene del ovillo siempre esté enfrente de la aguja de atrás.
Así es que ahora vamos a jalar la aguja, vamos a dejar aquí el cable, no se jala completamente, solamente se jala un poquito. Y ahora vamos a iniciar la primera vuelta. Así es que aquí, miren, para empezar la primera vuelta, vamos a tejer el primer punto al derecho y nada más tejemos, miren así, el primer punto de esta aguja lo tejemos al derecho, el segundo punto también lo tejemos al derecho. Ahora los dos puntos que siguen los tejemos al revés. Ahí está. Y los dos puntos que siguen los tejemos al derecho. Así vamos a continuar con este punto. Hacemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho y 2 al revés. Así hasta tejer todos estos puntos de esta aguja. Estos últimos 2 puntos al revés. Ahí está, miren. Ahora soltamos esta aguja, giramos y continuamos con los puntos que estaban atrás, empujando la aguja así. Ahora miren, de nuevo jalamos la aguja de atrás, siempre este hilo tiene que estar enfrente de la aguja de atrás y jalamos la aguja. Ahora estos dos puntos me toca tejerlos al derecho. Si ustedes les tocó al derecho aquí, entonces estos dos van a ser al revés. Lo importante es de que sigan con la misma secuencia. Miren, 2 puntos al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar de tejer los puntos de esta aguja. Ahí está. Los últimos 2 puntos tienen que estar al revés. ¿Por qué? Porque los primeros 2 están al derecho. Así se continúa con la misma secuencia. Por eso el múltiplo de estos puntos aquí tienen que ser en múltiplos de 4. Bueno, ahora soltamos esa aguja, giramos y ya terminamos la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, vamos a repetir exactamente lo mismo. Jalamos la aguja de atrás. Asegúrense de siempre dejar aquí el cable. No se jala completamente. Y lo mismo, miren aquí. Vamos a tejer los puntos así como los tejimos al inicio. Miren, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés. Y ahí está, así vamos a continuar hasta terminar de tejer los puntos de esta aguja y de nuevo les voy a mostrar cómo vamos a hacer los puntos que están en la aguja de atrás, o más bien aquí, miren estos puntos. Aquí están los dos puntos al revés, soltamos esa aguja, giramos, empujamos el cable y jalamos la aguja de atrás, siempre con el hilo enfrente de la aguja de atrás. Ahora comenzamos de nuevo, 2 puntos al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés, hasta terminar estos puntos de esta aguja, o más bien aquí hasta terminar esta segunda vuelta.
Aquí están los últimos 2 puntos, siempre se tejen al revés. Soltamos esa aguja, damos vuelta, empujamos el cable y iniciamos la vuelta número 3 jalando la aguja de atrás y empezamos lo mismo, 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Ahora, así es como ustedes van a continuar de aquí en adelante. Como les había dicho aquí, para 3 a 6 meses yo he puesto 46 vueltas, pero ustedes pueden hacer más, pueden hacer menos, pueden guiarse por las medidas de gorritos que pueden encontrar en línea. Yo voy a hacer un total de 46 vueltas y luego vamos a reducir. Así es que continúen así, tejiendo 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, hasta tener un total de 46 vueltas. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 46 vueltas aquí para este gorrito, así como está, me está midiendo aproximadamente 18 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo tantito más largo, lo pueden hacer, pueden agregar más vueltas, ahí va a depender de ustedes. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, miren, la reducción es igual para todos los tamaños aquí que les he dicho. Así es que para comenzar a reducir aquí, esta va a ser la primera vuelta de reducción y en la primera vuelta de reducción, esto es lo que vamos a hacer, miren. Tenemos 2 puntos al derecho, 2 al revés, 2 al derecho, 2 al revés. En esta primera vuelta voy a tejer 2 puntos juntos al derecho y luego voy a tejer 2 puntos al revés. Los puntos que están al revés los vamos a mantener al revés. Y los 2 puntos que están al derecho los vamos a tejer juntos al derecho. Así. Y 2 puntos al revés. Ahí está, soltamos esa aguja, giramos, empujamos la aguja y jalamos la aguja de atrás y lo mismo, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al revés y así hasta terminar esta primera vuelta de reducción. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta. Estos 2 últimos puntos los tejí al revés. Vamos a soltar la aguja y vamos a girar. Empujamos aquí la aguja, jalamos la aguja de atrás. Y ahora para la segunda vuelta, aquí vamos a tejer todos los puntos así como están. Miren, este punto está al derecho, lo tejemos al derecho. Los 2 puntos los tejemos al revés. Los 2 que siguen. Luego 1 al derecho, 2 al revés. 1 al derecho, 2 al revés. Y así por toda esta segunda vuelta. En esta vuelta no vamos a hacer reducción. Nada más vamos a trabajar los puntos así como están. 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho. Continúen hasta terminar esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta donde hemos tejido todos los puntos así como se presentan. 1 al derecho, 2 al revés. Al final de la vuelta número 1 de reducción y esta vuelta tengo un total de 48 puntos. Me olvidé mencionarles de que al final de la vuelta de reducción teníamos 48 puntos. Bueno, ahora para la tercera vuelta, en esta tercera vuelta vamos a reducir y en esta vuelta vamos a reducir los puntos que están al revés. Así es que este punto que está al derecho lo tejemos al derecho. Ahora los 2 puntos que están al revés, miren estos 2 aquí, vamos a tejerlos juntos al revés, pero vamos a cambiarle la dirección aquí a estos puntos porque se hace un poco difícil tejerlos juntos al revés. Así es que cambiemos la dirección y tejemos 2 puntos juntos al revés. Un punto al derecho. Vamos a tejer estos 2 puntos juntos al revés, pero le cambiamos la dirección así para que se nos haga más fácil tejerlos juntos al revés. Ahí está. Un punto al derecho y 2 puntos al revés. Miren, es un poco difícil. Se puede hacer si ustedes quieren hacerlo. En lugar de cambiar la dirección se puede, pero creo que quedan como torcidos los puntos. Entonces mejor los voy a retirar así y los pongo de regreso y dejo 2 puntos juntos al revés. Y ahí está, 1 al derecho, 2 puntos al revés, pero cambiamos la dirección y ahí está. 1 al derecho
y 2 al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. En esta vuelta hemos reducido. Aquí vamos a girar. Vamos a empujar el cable. Para la vuelta número 4 vamos a tejer los puntos así como se presentan. No vamos a reducir. Miren, en este primer punto de inicio de vuelta está al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que sigue está al revés, lo tejemos al revés. Así es que vamos a hacer uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés y así hasta terminar esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esa vuelta número 4 tengo un total de 32 puntos, al igual que la vuelta número 3. Así es que aquí miren, para hacer esta última vuelta, la vuelta número 5, lo que voy a hacer es voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, pero por detrás. Esta es la última vuelta y no me quiero complicar cambiando la dirección de los puntos, así es que nada más vamos a tejer así. 2 puntos juntos al derecho, pero por detrás. Y ahí está. Así voy a continuar para esta vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5, donde hemos tejido 2 puntos juntos al derecho por detrás, tengo 16 puntos. Ahora ya no voy a reducir más y ya no voy a hacer más vueltas. Así es que aquí lo que vamos a hacer es vamos a retirar estos puntos y vamos a ya cerrar el gorrito. Vamos a cortar el hilo, vamos a dejar así un pedacito de hilo largo para poder pasar el hilo aquí por estos puntos. Y con la ayuda de una aguja lanera aquí vamos a retirar estos puntos. Miren, terminé aquí a este lado, voy a retirar estos puntos de esta aguja. Ahora vamos a girar y continuamos retirando aquí estos puntos. Asegúrense de que no se vaya a cerrar aquí. Vamos a agarrar esa lazada ahí y comenzamos a retirar estos puntos de la segunda aguja. Ahora no hay una manera exacta de hacer esto. Si ustedes quieren hacer más reducciones para que les queden menos puntos aquí, lo pueden hacer. Yo así lo he hecho y ha quedado bien en otros gorritos que yo he tejido. Bueno, ahí está el último. Y vamos a jalar aquí la aguja. Vamos a pasar aquí la aguja por esta lazada así, miren. Para que se forme un nudo y se cierre bien aquí el gorrito. Vamos a jalar. Miren, así. Y ahí está. El gorrito está terminado, miren. Es como se mira. Ahora vamos a pasar aquí la aguja por el lado de adentro. Así. Y vamos a esconder aquí este hilo por todo alrededor. Y podemos pasarlo así una vez más por todo alrededor. Esta parte no hay una manera exacta y ustedes van a ver cómo se les mira mejor. Aquí voy a cortar el hilo. Y aquí está, el gorrito está terminado. Este es el lado de adentro y este es el lado derecho. Miren, ahí está el gorrito. Está precioso, muy fácil de tejer
Y bueno, aquí vamos a esconder este hilo. Podemos unirlo más aquí para que quede un poco más cerrado aquí este punto, pero yo lo voy a hacer después. Y miren, ahí está el gorrito. Ahora se lo voy a medir a una de mis modelos. Y miren, ahí está. Está perfecto. Miren qué lindo está. Y bueno, miren. Así es como se mira de la coronilla. Aquí ustedes pueden ponerle un pompón. Ahí van a ver ustedes cómo les parezca mejor. Y bueno, ahí está el gorrito. Está precioso, bien fácil de hacer. Y ya saben, se puede tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses con aquí el número de puntos y el número de vueltas que tienen que hacer. También hice uno para bebitos de 0 a 3 meses. Miren qué lindo está. Para este monté un total de 56 puntos y hice 42 vueltas. Y ahí está, es para 0 a 3 meses. Así es que ya ahí tienen las medidas que les di al inicio para que lo puedan hacer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Bueno, ahí está. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.